las 16 y como cada sábado recibimos con gran satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor Castillo, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, qué gusto. Por segundo sábado consecutivos hablamos mientras se está produciendo una guerra que amenaza a población civil, que amenaza a ciudades enteras, que amenaza también con dar un pésimo ejemplo en todo el mundo, es decir, el abuso de la fuerza y la invasión del vecino sin ningún fundamento jurídico. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano frente a esta guerra de agresión, Monseñor Carlos Castillo? Bueno, la primera actitud es la de la solidaridad con las víctimas y la segunda la de un rechazo firme a esta impertinencia agresiva que en realidad solo busca una ambición desmedida y una locura, ¿no? Ciertamente hay intereses allí, probablemente hay una búsqueda de redefinición de correlaciones en el mundo, o también cuestiones económicas, ¿no? Pero lo más importante allí es que se hace pisoteando el derecho mínimo elemental a la vida que tiene todo ser humano y que tiene todo país, a la independencia, a la libre determinación, ¿no? Todos creo que estamos muy consternados porque se está haciendo uso de todos los medios para imponerse la amenaza, la agresión, que en otras épocas en la historia han demostrado también que siempre son como actitudes que conducen a situaciones muy ruinosas, ¿no? Muy complejas y que complican mucho la vida a los pueblos, ¿no? Cuando siempre, si es que hay algo que aclarar, tiene que dialogarse y sobre todo considerarse los derechos de las naciones, ¿no? Aquí hay una arbitrariedad absoluta, ¿no? No hay ningún derecho sobre un pueblo inerme e independiente, ¿no? Lo único que le queda es resistir, y eso sí, la solidaridad internacional tiene necesariamente que crecer, ¿no? Monseñor, en la Biblia hay muchas guerras también, muchas guerras y mucha violencia y muchos muertos, pero en la lectura que corresponde a la misa de mañana, tomada del libro del Deuteronomio, habla Moisés y hace saber cómo un pueblo dominado y oprimido por el gigante vecino egipcio busca liberarse y responder a un llamado y darse un destino, darse una fidelidad a Dios. Cuéntenos quién es Moisés, por favor. ¿Quién es Moisés? Bueno, ¿qué papel juega en la historia de la Biblia? Moisés ha sido el protagonista de un momento de la historia de Israel muy importante, que es el salir de una situación de liberación, de opresión, a una situación liberadora. El texto que está escrito para este domingo es lo que él recomienda a todo hebreo que profesa su fe. Es como se le llama credo histórico. Y ese credo histórico consiste en recordar que fue un pueblo pobre, sencillo, y que Dios lo quiso convertir en un pueblo digno, un pueblo que tiene un espacio, una tierra, y él le recomienda siempre recordar el origen pobre que se tuvo, ¿no? Mi padre era un arameo errante. Sí, sí. Es muy sorprendente eso, porque no se reclama de origen judío Moisés en este texto, ¿no? Así es, que es una manera de decir, yo tengo que tener en consideración que puedo ser hebreo, porque hebreo viene de Abraham, ¿no? Pero vengo de los arameos, ¿no es cierto? Y tengo que considerar que estoy unido a todos los pueblos de la tierra. De hecho, Abraham tiene un designio también universal. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Y esa es una cosa muy importante, porque no recordamos nunca nuestros orígenes más sencillos, a que además queremos olvidarlos, como ahora, ¿no es cierto? Nosotros tenemos múltiples sangres en el país que son nuestra herencia y no queremos recordarlas, ¿no? Creemos que la apariencia que tenemos ahora es la que es válida, ¿no? Y en este caso concreto es también esta manera. Sucedió en Alemania, ¿no? Con Hitler, ¿no?
el creer que la raza aria era pues la divina pomada, ¿no? Sí. Y todos somos pues, quien no tiene de inga tiene de mandinga, o sea, todos somos gente sencilla. Venimos de nadie nació vestido, todos nacimos desnudos, nacimos de barro. Y eso es muy importante, recordar siempre la solidaridad última que tenemos en esta fragilidad de la cual venimos, ¿no? Ahora, y que es un milagro, ¿no? Ese texto es duro y al mismo tiempo es conmovedor. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestros gritos. Así es. O sea, hay una lucha comprometida por un pueblo al mismo tiempo que una fe en Dios que está por encima de la historia. Sí, en esto hay una cosa muy importante, y es que lo que nos salva, que siempre es, nos intentamos salvar de una situación de debilidad y de fragilidad y de opresión. Lo que salva siempre es una relación con aquel que nos dio la vida, ¿no? Todo ser humano está abierto, no es un ser humano cerrado, no nos hemos dado la existencia. Por eso es que digamos, en todas las religiones y concretamente en el cristianismo nos remitimos a Dios como Padre, ¿no? El recordar que no nos hemos dado la vida y que somos frágiles por eso, que somos dependientes de esa realidad que está más allá, que nos ha hecho posibles, requiere una actitud de humildad y de sencillez, de reconocer que si hay salvación, esta no nos viene solamente por nuestra fuerza. Claro. Ahora, 1000 años más tarde, que ese texto del Deuteronomio, escribe Pablo a los cristianos de la comunidad de Roma, recién nacida, y les dice: no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Estamos ante una visión universal de la religión y, en consecuencia, una disolución de las identidades que separan y dividen. Claro, es precioso el texto, porque el punto esencial es que el Dios de todos también es el de cada uno, pero en tanto que somos hermanos todos, ¿no? De tal manera que puede adaptarse a la cultura, pero todos tenemos un punto en común, todos dependemos de Él, somos dependientes. Y la dependencia no puede ser usada para que uno sea superior a los demás y decir: a mí sí me ama y a los demás no los ama, sino que todos nos consideramos hermanos, ¿no? Esa capacidad de salir del entrampamiento del absolutismo, que podemos pensar que, como los hermanos en la casa, ¿no? que creemos, los padres nos aman a todos, ¿no? Y a cada uno también en particular, pero a nadie privilegiándolo, separándolo de los demás. Y esa es la cuestión esencial. Aquí, por ejemplo, cuando se pretende que la religión apoye a uno, está equivocado como actitud. Eso es un juego, en realidad, con Dios, ¿no? A Dios se le usa. Y en las tentaciones que vamos a ver de Jesús, sí, ese es el juego, ¿no? Que hay una división, no sé, el diablo significa la tentación del divisor, ¿no? Sí. Monseñor, permítanos por favor ir a una pausa, después de la cual escucharemos palabras del Papa pronunciadas en el Vaticano, y efectivamente hablaremos sobre el Evangelio que nos relata los 40 días que Jesús pasó en el desierto y las tentaciones de las que fue objeto durante este periodo. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación, nuestro diálogo de fe con usted, Monseñor Carlos Castillo. Nos alienta a todos los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Que cada etapa de la vida tiene su belleza propia. La infancia, la adolescencia, la madurez y la tercera edad también. Así es que díganos una palabra sobre esto, porque usted, por su trabajo pastoral, sabe mejor que nadie lo que pasa dentro de las familias y las muchas dificultades que se han agravado por la pandemia para mantener la armonía justamente entre las diversas generaciones de una familia. Sí, ese tiempo que de desgracia ha tenido una parte de gracia, que ha sido el acercamiento y el diálogo interno en las casas, el poder conocerse un poco más, conversar, recordar, contar cómo era antes, cómo es ahora, ¿no?
Y ese tiempo no es un tiempo acelerado, pues es un tiempo oportuno, como dice también el texto. El tiempo oportuno siempre es un tiempo lleno con algo cualitativo que nos enriquece, ¿no? Y quería decir en ese sentido que esta prédica que está haciendo el Papa ahora los miércoles sobre la vejez es de suma importancia, porque él mismo dice, se ha considerado en esta agresiva lucha del tiempo cronológico, se ha considerado a la vejez como una especie de descarte, ¿no? Y más bien hay que recuperar su sentido y su importancia y hacer una gran alianza entre generaciones que se ayudan y que reconocen la belleza de cada etapa, ¿no? Y que pueden integrarse, ¿no? Y en eso, te digo, sí es cierto que uno de los problemas más serios hoy día es justamente la tentación de vivir aprensivamente, desesperadamente, ¿no? Es la tentación más fuerte y que tiene relación con los temas de las tentaciones que hoy día, que mañana vamos a tratar en la misa, ¿no? Sí, quizás nos pueda hacer un adelanto sobre ese tema, que es el tema tomado del Evangelio que corresponde leerse mañana en la misa, Lucas 4. El Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado. Y ese desierto supuso vivir ahí 40 días de soledad, de aislamiento y de privaciones para Jesús, lapso durante el cual efectivamente imaginamos la mente lo lleva a cualquier persona, a Jesús también, a tentaciones diferentes como la de usar un poder prestado para comer o para salir del miedo. Cuéntenos cuáles son esas tentaciones, por favor. Yeah. Una cosa importante que debemos decir es que el orden en el cual presenta Lucas este acontecimiento de la vida de Jesús es el orden histórico, que es muy importante, a diferencia de Mateo, que digamos tiene una alteración al revés al final, ¿no? La primera etapa, la primera tentación se refiere a la tentación en el desierto, en la época de Moisés. En la segunda es la tentación de los reyes, en época de los reyes, el poder. Y en la tercera es la tentación de los sacerdotes, que es la última etapa de la historia de Israel, es la que más duró, fueron 6 siglos prácticamente. Y cada una entonces tiene una particularidad, ¿no? En la primera está la cuestión de la fragilidad del pueblo en el desierto, que clama por pan, y que tiene un problema que a mí me parece se puede formular en términos más modernos, el pan a cualquier precio, ¿no? Es decir, a través de la magia, a través de, qué sé yo, de el asalto, el robo, la agresión, o como sea. No sé si te acuerdas de esa frase que decía ella de la Torre, pan con libertad, ¿no? Pan con libertad, sí. Un gran lema del APRA durante muchas décadas. Así es, y que tiene un sentido, ¿no? Pero aquí el Señor dice, bueno, pan con dignidad, con la dignidad del ser humano que es hijo, y por lo tanto el pan no se consigue desesperadamente. Mira qué fuerte, porque Jesús está con él. Dice que al final entonces de estar en el desierto y tuvo hambre, y es una cosa urgente, ¿no? Sin embargo, el asunto es cómo se obtiene el pan. Y incluso cuando hay una situación extrema, un pueblo que sufre, lo importante es la dignidad, la fraternidad, el compartir, el sentido con el cual se hacen las cosas, ¿no? Porque si nosotros nos empezamos a matar simple y llanamente por el pan, destruimos toda la base de existencia. Si el pan es para darnos vida, no se puede conseguir matando, sino organizándose bien, solidarizándose, ayudándose. Y la segunda tentación es ya de la época de los reyes, y ahí la tentación es fuerte porque este diablo, que significa diabolos, dice el texto en griego, quiere decir el divisor, el que quiere que, digamos, haciendo su capricho, ¿no? Uno, digamos, se destruya. En el fondo es el destructor, ¿no? Y entonces, esto es bien interesante porque Jesús dice, no he venido a traer paz, sino división, pero la palabra división no se dice diabolos en ese momento. Se dice diamerizón, diamerismón, ¿no? Que es una manera de decir, quiero definición, quiero cuajo, seriedad,
¿no? Profundidad, personas definidas, ¿no? Más que divididas. Y entonces, en esa definición, que es la decisión que es la que hace Jesús aquí contra la división, la destructiva, Jesús reconoce que siendo de Dios no puede someterse a ningún Dios, o a ninguno que se crea Dios, ¿no? Entonces, y aquí le está ofreciendo, además, qué curioso, ¿no? Una visión imperial, ¿no? O imperialista, ¿no? Te daré todos los reinos de la ecúmene, sí, de la ecúmene romana, o sea, del imperio romano. Está textual ahí cuando dice los reinos del mundo es, ¿no? Basileia tu ecúmene, o sea, reinos de la comunidad de naciones que integraba el imperio romano. Y en esa tentación también caemos, y y esa es una cosa que tuvo Israel en su historia, siendo un pueblo muy débil. Siempre había una especie de sueños imperiales que luego los sacerdotes también asumieron, aunque, digamos, no se realizaron porque el pueblo siempre estuvo sometido. Pero la cosa más importante es que muchos reyes se sometieron de esa manera y hay que superar esa actitud, ¿no? Y el tercero es mucho más grave, porque si en el primer caso había que adorar y rendir culto al diablo para poder obtener el poder omnímodo sobre el mundo, en el último caso, la tentación es la de, estando en el poder, jugar con él. Y eso es lo que pasa con los sacerdotes, y fue durante siglos, 6 siglos, estos sacerdotes hicieron y deshicieron en nombre de Dios. Y eso es una cosa muy, muy grave, porque mientras que los reyes, inclusive rindiendo culto al poder, se instalaron por 4 siglos, los sacerdotes llevaron a la desaparición de Israel de la historia, porque se destruyó el templo de Jerusalén y fueron mandados por todas partes del mundo. De acuerdo. Mañana entonces escucharemos la homilía que hará consagrada a este pasaje. Efectivamente es muy fuerte. En la segunda tentación el diablo dice algo que deberíamos recordar todos: si tú te arrodillas delante de mí, todos estos reinos serán tuyos. Ponte de rodillas delante de mí. Y realmente es una metáfora y quizá una realidad concreta en ese caso que nos debe interpelar a todos. Muchas gracias por sus explicaciones. En realidad es un adelanto de lo que dirá mañana en la homilía de la misa que celebra en la catedral a las 11 de la mañana. Monseñor, para despedirnos, por favor, quisiera que ofrezca, como es habitual, su bendición a creyentes y no creyentes, en particular pensando también en nuestros compatriotas que están en Ucrania buscando de salir de ella o que han salido en difíciles circunstancias y que ahora quieren regresar naturalmente a su país natal. Hermanos, hermanas, el mundo está en una situación sumamente grave y la oración y el volver al lazo con Dios para hacer de este mundo un mundo vivible requiere que nosotros nos afiancemos en el Señor, que nos envía, nos ha creado y nos envía a amar y a servir. Por eso que esta bendición sirva para que todos nosotros estemos muy unidos, especialmente con los más débiles, con los que están sufriendo los bombardeos, con los niños, con las personas víctimas, con nuestros hermanos compatriotas que también están en Ucrania y con los ucranianos que están en el Perú. Vamos a pedirle al Señor que esta bendición nos haga recrear este mundo y mejorarlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo nuestro pueblo, sobre Ucrania, sobre los propios rusos, para que cambien de actitud y sigan con esa actitud de solidaridad de la mayoría de la población rusa y rechacen el poder omnímodo que el demonio quiere introducir en el mundo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP de todos los sábados. Que tenga usted un buen sábado y lo veremos mañana a las 11 en la misa que usted celebra todos los domingos en la catedral. Muy buenos días, Monseñor. Gracias por su fiel presencia en RPP. Sigan con nosotros. Ya viene familia.com con nuestro compañero Jesús Vélez.